Pablo, cuando quieras. No voy a quitaros más que un minuto, realmente porque quería aprovechar esta ocasión para daros a todos un saludo. Yo estuve en la primera sesión del curso de Gonzalo, luego estas 4 siguientes he podido asistir nada más ya en diferido, no directamente, pero las he visto. Y ahora por fin esta que es tan central, como acaba de decir Juan de, pues puedo otra vez estar también presencialmente, ¿no? Deciros nada más que, bueno, que yo creo que el curso está siendo no sé si decir de mucha altura, pero sí ciertamente de mucho estímulo intelectual, ¿no? O sea, es decir, que realmente nos abre horizontes muy interesantes, ¿no? Y que seguramente con todo esto pues vamos a tener bueno, que hacernos preguntas, que reflexionar, ¿no? Y quiero reiterar también mi agradecimiento a Gonzalo, ¿no? Por su generosidad, por su lucidez, por su osadía, ¿no? Porque abre horizontes muy interesantes, ¿no? Y bueno, yo tomo muchas notas, tengo muchísimas notas tomadas, a pesar de haber leído el libro ya, y muchas preguntas y también disensiones, como él sabe también muy bien, pero muy estimulante, Gonzalo, de verdad, gracias, porque además no es habitual encontrar como con lo que tú has hecho, ¿no? Pues un sistema, ¿no? Una explicación global del camino espiritual. Así que nada, muchas gracias a ti y a todos por vuestra participación y adelante, seguimos caminando. Pues muy bien, muchas gracias Pablo una vez más por tus palabras y porque nos hemos atrevido a esto, ¿no? Entonces veremos a ver cómo acaba al final todo, ¿no? Pero hoy nos toca hablar de un tema muy central, en mi opinión, quizá el tema más importante del curso, ¿no? Cuyas primeros 5 sesiones pues desencadenan en este tema de alguna manera y las últimas 5 pues también más bien nos ayudarán a ver cómo lo podemos poner en práctica, ¿no? Pero vamos a ver, hemos empezado por cambiar el contexto mental, de verdad, entre otras cosas porque ya sabemos, y lo repito, que la mente no suele aceptar lo que no comprende, ¿verdad? Y por lo tanto, hombre, todos los místicos, todas las personas de altísimo nivel de conciencia, quizá no necesiten ese ejercicio de comprensión, ya por intuición saben que todo lo que ocurre es la voluntad de Dios, pero hasta que seamos místicos, pues lo mejor es que la mente comprenda ciertas cosas para que no sea un obstáculo, ¿no?, en nuestro crecimiento espiritual. Empecemos también por decir que este tema de la aceptación de la realidad es un tema que ha estado claro en todas las tradiciones religiosas y en todos los grandes maestros espirituales de todas las tradiciones, ¿no? Por ejemplo, como estamos en Occidente y nosotros venimos de una educación y una tradición cristiana, pues me gustaría poder, ¿no?, identificar, ¿verdad?, grandes santos o doctores de la Iglesia o incluso padres de la Iglesia que han tenido este tema claro y que así lo han expresado, ¿no? Me viene a la memoria las cartas o la visita que le hizo la hija de Tomás Moro a Santo Tomás Moro cuando estaba en la cárcel 3 días antes de ser decapitado, ¿no? Y recordamos que la hija pues estaba muy nerviosa y muy angustiada y le preguntó a su padre cómo él se encontraba tan calmado, ¿no?, si probablemente le iban a crucificar, vamos, a decapitar en 2 o 3 días. A lo que ya sabéis la respuesta de Tomás Moro, que fue esta, ¿no? Fue decirle a su hija, mira, a mí no puede pasarme nada que Dios no quiera y lo que me pase será lo mejor para mi alma, ¿no? Estamos hablando de Santo Tomás Moro. Por ejemplo, en la tradición cristiana, San Alfonso Ligorio, doctor de la Iglesia, en un librito muy cortito que tiene de 85 páginas, pero pequeñitas, que creo que se puede encontrar libremente el PDF en Internet, que se llama Conformidad con la voluntad de Dios. Él dice textualmente, nunca atribuyáis al demonio ni a los hombres los males que os acontezcan. Todos los bienes y los males vienen de Dios, con independencia de qué instrumentos use, ¿verdad? Eso, si eso lo combinamos con lo que también hablamos en otras ocasiones, sesiones anteriores, ¿no? San Basilio de Cesarea, padre y doctor de la Iglesia, que dice que la tierra es una escuela de almas, ¿verdad? Si a eso le añadimos la ciencia moderna, como explicamos, y la comprensión de las leyes del universo y cómo todo lo que ocurre, ocurre por ley,
cuántas referencias hay tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento a la necesidad del cumplimiento de la ley, ¿no? Y cuánto del mensaje de Jesús fue dirigido en esa dirección, cuántas veces vino él a decir: yo vengo a cumplir la voluntad del Padre, ¿no?, que me ha enviado, ¿no? Entonces, creo que incluso si vamos a otras tradiciones, en el budismo ya explicamos que según Buda, ¿no?, pues el secreto, o sea, la causa del sufrimiento está en nuestro deseo egoico y en nuestra no aceptación, ¿verdad?, de la voluntad de Dios, porque queremos tener la nuestra, ¿no? Y luego ya él nos propone el camino óctuple, ¿no?, para salir de esa falta de aceptación que todos conocéis. O sea, como veis, esto es un tema central, ¿verdad?, de todos los grandes, digamos, padres o maestros de las distintas tradiciones. Otra cosa es que no se esté explicando bien desde los púlpitos hoy, pero eso no quita, ¿verdad?, que los fundadores de las religiones pues lo hayan tenido claro, ¿verdad? En este sentido, me gustaría recomendaros un libro. Siempre os recomiendo algún libro en alguna de las sesiones para los que estéis interesados en profundizar más de esto, ¿no? En este caso, el libro que os puede gustar, además de San Alfonso Ligorio, es un libro de un monje cristiano, Don Vital Lejodei, con H, que se llama El Santo Abandono, ¿no? En ese libro vais a ver perfectamente cómo todos los santos, digamos, cristianos, pues siempre han afirmado lo mismo, ¿no? Ahí está citado San Francisco de Sales, San Bernardo, San Alfonso, todos, ¿verdad? Ese libro explica muy bien, ¿no?, por qué todo lo que ocurre es la voluntad de Dios, que él la divide en voluntad directa o voluntad de beneplácito, pero dice que ambas son igual de voluntad de Dios, obviamente, ¿no? Y por lo tanto que nada puede ocurrir que no sea la voluntad de Dios, ¿no? Comprender esto es muy importante porque al ser humano siempre nos es más fácil, ¿no?, aceptar la voluntad de Dios que aceptar la voluntad de otros seres humanos, ¿no?, que si creemos que son los creadores de la realidad, ¿no? Y por lo tanto, esta es una idea, digamos, fundamental. Sí os advierto que hay una cosa del libro El Santo Abandono que a mí me gusta menos, y es que, como fue escrito hace ya bastante tiempo, tiene todavía una visión un poco demasiado antropológica de Dios, ¿no? Y te puede decir cosas como Dios se enfada, o Dios se venga, o Dios castiga, cosa que sabemos que no son realmente ciertas, ¿no? Pero el tratamiento que tiene, ¿no?, sobre cómo todo es la voluntad de Dios es maravilloso, y vais a ver cómo todos los grandes maestros de la tradición cristiana pues así lo han afirmado, y por eso recomiendo el libro, ¿no? Fijaros también que la aceptación de la realidad es realmente la manera más rápida de trascender el ego, ¿verdad? Porque además no tenemos que luchar con él, yo diría, directamente, ¿no? Simplemente tenemos que comprender que todo lo que acontece es la voluntad de Dios, y que todo lo que acontece es perfecto y necesario para el desarrollo de las almas, ¿verdad? Lo que tenemos que comprender es que la realidad no va dirigida a la comodidad del ego, ni siquiera a la subsistencia del ego. Por eso en el Evangelio Jesús nos dice: no os preocupéis de los que matan o hacen daño, pueden hacer daño al cuerpo, no pueden dañar el alma, ¿verdad? O sea, todo lo que ocurre está dirigido al crecimiento y a la evolución de las almas, ¿no?, como hemos visto y como afirma San Basilio, ¿no? Entonces, una vez que comprendemos que todo lo que sucede es perfecto, ¿verdad?, para la evolución de nuestras almas, se nos hace mucho más fácil aceptar la realidad, ¿verdad? Claro, para eso tenemos que llevar nuestra mente al mundo espiritual, ¿verdad? Porque, como hemos dicho, no todo lo que ocurre es lo mejor para el ego, ¿verdad? Hay accidentes o enfermedades que pueden matar al ego, incluso al cuerpo físico, las guerras, los desastres, pero una vez más repetir la cita del Evangelio para que esto nos quede claro, de y vendrán desastres y guerras y tribulaciones, pero no os preocupéis que son necesarios, ¿no? Y yo me pregunto, ¿necesarios para qué? ¿Ok? Si no es para la evolución del alma, ¿no? Y esto es lo que tenemos que comprender para poder empezar a intentar aceptar, ¿no? Entonces, vamos a ver rápidamente que la aceptación de la realidad acaba con el sufrimiento mental, porque el sufrimiento mental no es nada más que una resistencia mental a lo que ocurre, ¿verdad? En esto es importante distinguirlo del dolor físico, ¿eh? Porque claro, yo puedo estar aceptando la realidad, pero si me pegan un martillazo en la rodilla, me va a doler la rodilla por mucho que yo acepte la realidad, ¿no?
Ahora bien, la cuestión es si ese dolor de rodilla debe llevarme a un sufrimiento mental o no, ¿verdad? Conozco mucha gente que tiene sufrimiento mental sin tener ningún dolor físico, y conozco mucha gente que tiene dolores físicos pero no tienen sufrimiento mental porque los tienen aceptados como lo más conveniente, digamos, para su alma, ¿no? Entonces, claro, con esto de la palabra sufrimiento hay que ser muy precisos y referirnos al hecho de que yo en esta charla no me voy a referir al dolor físico, ¿no? Sino que me voy a referir al sufrimiento mental, ¿ok? Y cómo sanarlo y cómo erradicarlo, ¿verdad? Vamos a ver, es importante no tener sufrimiento mental porque no sacamos nada bueno del sufrimiento mental. O sea, la primera consecuencia del sufrimiento mental es que baja nuestra vibración, ¿verdad? Y acordaros que habíamos hablado en otras charlas anteriores de que nuestra energía vital es el tesoro más importante que tenemos, porque cuanto más alta está, más podemos comprender, más información de sabiduría podemos recibir, ¿verdad? Fijaros que una de las, supongo, ¿no?, de las motivaciones para meditar y contemplar es buscar ese aquietamiento, ¿no?, que nos sube la energía vital para que podamos recibir información de más sabiduría, ¿verdad? Y por lo tanto, el sufrimiento mental no nos ayuda con nada. O sea, si alguien me explicara en qué nos ayuda el sufrimiento mental, pues yo estaría encantado de comprenderlo, pero no veo ningún motivo en el que nos ayude. Eso sí, el sufrimiento mental, lo único que nos ayuda un poco es que nos muestra nuestras limitaciones, ¿verdad? Y nos provoca un cambio de pensamiento, ¿verdad? Un cambio, nos hace buscar, ¿verdad? Por eso digo que a veces al camino espiritual se llega más por saturación que por inspiración, ¿no? En la mayor parte de los casos. Una persona se ha cansado de sufrir, se ha cansado de tener problemas en la vida y dice, bueno, pues voy a buscar otras soluciones, ¿no? Bien. Vamos a decir otras cosas sobre la aceptación. ¿Qué no es la aceptación? ¿Okay? La aceptación no es inmovilidad o pasividad. Es verdad que todo lo que ocurre, ocurre porque es la voluntad de Dios y ocurre a través de las leyes universales. Pero eso no nos debe llevar a nosotros a inmovilidad o pasividad porque entonces no crecemos, ¿verdad? Nosotros crecemos dando lo mejor de nosotros mismos en cada situación, siempre que sepamos que tenemos que dejar los resultados en manos de Dios, ¿verdad? Porque toda nuestra angustia y nuestro estrés viene de controlar resultados, no de dar lo mejor de nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, cuando damos lo mejor de nosotros mismos, luego observamos los resultados. Y si hemos estado bajo la ley, los resultados serán buenos, apetecibles, y si no, no. Y entonces aprendemos a seguir la ley observando cuando tenemos buenos resultados en lo que hacemos, ¿verdad? Pero si no damos lo mejor de nosotros mismos, no estamos dando al César lo que es del César antes de darle a Dios lo que es de Dios, que es nuestra paz interior y nuestra aceptación y nuestro abandono, ¿ves? Por lo tanto, el mundo del César tenemos que aprender a dar lo mejor de nosotros mismos. Y por lo tanto tenemos que tener nuestros planes y tenemos que tener nuestra actividad. Eso sí, de forma provisional. Acordaros del refrán de el hombre propone y Dios dispone, ¿verdad? Tenemos que tener nuestros planes, pero si observamos que no fluyen, que no van, pues realmente es que con toda nuestra mejor intención en ese momento podemos ir contra la ley y tenemos que variar nuestros planes, ¿verdad? Después de 2 o 3 intentos que no sean falta de constancia, pero no 7, que ya serían terquedad, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos que ir aprendiendo el funcionamiento de la ley, dando lo mejor de nosotros mismos y observando los resultados y aceptando los resultados, ¿verdad? Bien, por lo tanto, que quede claro que la aceptación de la realidad no es pasividad y no es inmovilismo, ¿ok? Vamos a ver, la aceptación de la realidad tampoco es aprobación de la realidad. Por ejemplo, yo no apruebo la guerra de Ucrania. Eso no quiere decir que no la pueda aceptar, ¿verdad? Son dos cosas distintas. Si la guerra de Ucrania está ocurriendo, es porque eso va a enseñar espiritualmente muchas cosas a mucha gente. Y por eso es la voluntad de Dios que ocurra, ¿verdad? Pero si no fuera la voluntad de Dios no habría guerra en Ucrania, de ninguna manera, ¿verdad?
pero tenemos que comprender que para aceptar algo no tenemos que aprobarlo. ¿Okay? Hay muchas cosas que evidentemente ocurren en la realidad que no están alineadas con la ley del amor. Y todo lo que no esté alineado con la ley del amor, pues nosotros no lo aprobaremos, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no tengamos que aceptarlo, porque por encima de nosotros está la sabiduría divina, que sabe mucho mejor que nosotros qué es lo que le conviene a las almas en su conjunto para hacer un crecimiento espiritual eficiente. Y como dije antes, eso está explicado en el Evangelio, ¿no? Pero también está explicado en el Evangelio que hasta el último pelo de nuestra cabeza está contado. Eso no deja mucho lugar, ¿verdad?, al azar, ¿verdad?, en el universo o en la creación. Bien, entonces, otra cosa muy importante que tenemos que entender es que la aceptación tampoco es indiferencia. ¿Okay? Esto es importante explicarlo porque esto puede tener a veces cierta confusión. Yo creo que el crecimiento espiritual pasa por 3 niveles, ¿verdad? Cuando el crecimiento espiritual o el nivel de conciencia, como vimos en la tercera sesión, es bajo, las personas son insensibles, ¿okay? No les importa el sufrimiento ajeno, solo les importa conseguir sus objetivos. Ahí tienes a Putin con la guerra de Ucrania o a Pablo Escobar matando a 300 personas en un avión, pues para hacer, o sea, no les importa el sufrimiento de los demás o la tragedia que causen sus acciones. Por eso decimos que los niveles de conciencia bajos son insensibles. Los niveles de conciencia medios y medio altos son sensibles. Ya importa el sufrimiento ajeno y se sufre con el sufrimiento ajeno, ¿verdad? Quizá por una mala interpretación de la cultura, donde parece que si no sufrimos cuando sufren seres queridos o simplemente otros seres, pues somos malos o somos insensibles. Por eso la sensibilidad ya es un paso superior a la insensibilidad. Pero todas las tradiciones espirituales han recomendado, ya para los maestros espirituales o para la gente de alto nivel de conciencia, o por supuesto cuando ya entras en ese bloque de conciencia que llamamos místicos en su día, ya han recomendado que tenemos que pasar de la sensibilidad a lo que yo llamo transsensibilidad o metasensibilidad. Verás, en la tradición cristiana esto ha estado siempre muy claro y se ha llamado santa indiferencia. ¿Okay? Claro, a mí no me gusta llamarlo santa indiferencia porque la santa indiferencia no tiene absolutamente nada de indiferencia, ¿verdad? Lo que sí tiene es mucho de comprensión de que todo lo que ocurre es voluntad de Dios y que la aceptación de la voluntad de Dios nos libera del sufrimiento mental, ¿verdad? Entre otras cosas, porque si no nos liberamos del sufrimiento mental, vamos a perjudicar nuestra capacidad de servicio, porque va a bajar nuestra vibración y no vamos a tener ni la energía ni la claridad mental, ¿verdad?, que necesitamos, ni la creatividad para poder ayudar a otras personas con sus problemas o con sus faltas de comprensión. Un ejemplo que suelo poner en algunas otras conferencias que he dado al respecto es este, ¿no? Imagínate que Pablo y yo vamos charlando una noche por el bosque, tranquilamente, hablando de temas espirituales y tan contentos. Y yo me distraigo y me caigo en unas arenas movedizas que no he visto, ¿vale? Entonces yo, ¿qué prefiero? ¿Que Pablo se tire ahí a las arenas conmigo y me abrace para acompañarme ahogándonos juntos? ¿O prefiero que se quede fuera para poder echarme una rama y sacarme, ¿no? ¿Verdad? Esto lo tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Porque si nosotros queremos ser de servicio, tenemos que cuidar nuestra energía, tenemos que tener alta la creatividad y por lo tanto el sufrimiento mental no nos va a ayudar en eso, ¿ok? Vamos a ver, hasta ahora hemos dicho cosas que no son la aceptación, ¿verdad? Otra cosa que tampoco es la aceptación, ¿verdad?, es la resignación, ¿ok? La resignación nos quita nuestro poder, nos encontramos como incapaces, ¿no?, de resolver esas situaciones y por eso nos resignamos, ¿verdad? Pero la resignación, ¿verdad?, es un paso superior a la rebeldía, pero es un paso inferior a la aceptación, ¿verdad? La resignación todavía consume energía vital, ¿verdad? La resignación, de alguna manera, bueno, pues es una confianza vaga, ¿no?, en que todo irá bien, de que Dios está por ahí arriba, pero que no nos gusta lo que está pasando porque es contrario a nuestro ego, ¿verdad?
y que nos encontramos como con falta de poder o de capacidad de resolver esa situación, ¿no? Por lo tanto, la aceptación es un paso espiritualmente muy superior a la resignación, ¿verdad? Que a su vez es un paso superior a la rebeldía, ¿no? Igual que con la insensibilidad, la sensibilidad y la transsensibilidad. Por lo tanto, esas cosas no son aceptación. Lo que sí es la aceptación es agradecimiento, ¿verdad? Nosotros, si estamos en aceptación, tenemos que ser capaces de agradecer al universo, a Dios, ¿no? A la consciencia, esos eventos que se nos crean para nuestro crecimiento espiritual precisamente porque nos cuestan. Y siempre se crece y se aprende más cuando algo te cuesta que cuando algo simplemente no te afecta, ¿no? Porque cuando algo te cuesta, ¿no? En el ego, tienes que enfrentarte a ello, tienes que comprenderlo y tienes que cambiar de actitud. Por lo tanto, el agradecimiento acaba con la resignación, ¿no? Si alguno de nosotros está resignado con algo, solo tenemos que comprender el valor que eso tiene, ¿no? Y comprender que si lo agradecemos, ¿verdad?, saldremos de esa resignación, recuperaremos energía y comprenderemos el porqué, ¿verdad? Comprender el porqué de las cosas, ¿verdad?, siempre nos hace mucho más fácil aceptarlas, ¿ok? Y lo veremos luego esto con más detalle. Bien, la aceptación además nos sitúa bajo la ley, ¿verdad? Y al situarnos bajo la ley empezaremos a observar inmediatamente los resultados, ¿verdad? Es la única, ¿verdad?, actitud ante la realidad o ante la vida que no nos consume energía. ¿Lo podría repetir? Uy, salta el reloj solo, está Siri. Bueno, es muy importante que comprendamos que cuando hablamos de aceptar la realidad, también estamos hablando de aceptar nuestro pasado, ¿eh? ¿Cuántas veces nosotros miramos al pasado con resignación o con rencor o con culpabilidad, ¿verdad? Pero una vez más tenemos que comprender que todo lo que nos ha ocurrido en el pasado era necesario para nuestro crecimiento espiritual o no hubiera ocurrido, ¿verdad? Y por eso tenemos que limpiarlo, ¿verdad? Claro que todos hemos, al menos los que tenemos ya cierta edad, hemos cometido innumerables errores en el pasado. A eso hemos venido, a cometer errores para aprender de ellos, ¿no? Por lo tanto, no podemos quitarle a las personas su derecho, ¿verdad?, que Dios les da para cometer errores, para aprender. Pero en el pasado no podemos actuar, ¿ves? Es una utilización de la mente un poco inútil, a no ser que sea utilizada para mirar al pasado con el único objetivo de aprender de él, no sé si me explico, ¿no? Pero todo lo demás es un ejercicio inútil y es un gasto de energía porque no podemos actuar en el pasado, tampoco podemos actuar en el futuro. Y la mayor parte de las personas a veces nos pasamos media vida o volviendo al pasado con lo que sea, culpabilidad, resignación, pena, tal, o en el futuro con angustia, ¿verdad?, de qué pasará o de si se tal, pero no nos centramos en el presente, que es donde podemos actuar, ¿no?, y donde podemos crecer, ¿verdad? Entonces, este es un tema muy importante, ¿no?, de que la aceptación no es solo de la realidad presente, sino también de la realidad pasada, ¿verdad?, y también de la realidad que pueda venir, la que sea. ¿Me explico? Es una aceptación, digamos, general y abstracta, ¿verdad? Fijaros que esto es importante, ¿no? Y a veces también me gusta poner un ejemplo que me ocurrió a mí en la vida, ¿no? Una vez estaba comiendo con mi hijo mayor, y mi hijo mayor tiene 5 hijos y es un tío estupendo, ¿no? Pero un hijo hizo una trastada y le castigó 5 minutos a la esquina. Y cuando ya volvió él, porque yo, claro, no iba a desautorizar a mi hijo delante de sus hijos, ¿no? Cuando ya volvió mi hijo mayor le dijo, oye, pero no castigues tanto al niño por estas cosas que a lo mejor no es necesario, si le explicas y tal y cual y te guardas los castigos para cosas más gordas, ¿no? Me acuerdo que mi hijo me dijo, papá, dice, tú siempre has sido un padre bastante dialogante, cosa que te agradecemos, pero si nos hubieras castigado un poco más a los 9 años no hubiera pasado nada. Me dice mi hijo. Y a eso yo le contesto, digo, serás desgraciado. Le digo, cuando tenías 9 años y te castigaba a la esquina, te cogías unos enfados morrocotudos, ¿verdad? Solo ahora que tienes 36 años, ¿verdad? Y eres adulto, es cuando te das cuenta de verdad
te das cuenta de verdad del valor de esos castigos, ¿no? Bueno, pues lo mismo lo digo, nosotros cuando muramos, es decir, cuando el alma se desprenda del cuerpo, y esto lo ha dicho ya mucha gente que ha pasado por experiencias próximas a la muerte, lo primero que vamos a agradecer son precisamente esas dificultades, esos problemas, ¿verdad?, que nos ayudaron a crecer. Y vamos a agradecer menos las fases de nuestra vida donde hemos estado en más comodidad, ¿no? Porque eso nos ha ayudado a crecer menos. Y como esto es una escuela de almas, pues cuanto más crezcamos en un curso, mejor. No sé si me explico, ¿no? Venimos. Ahora, eso sí, tenemos que aprender a crecer disfrutando, no a crecer sufriendo. Porque siempre que, o sea, el sufrimiento es el precio que pagamos por el crecimiento. Pero si aprendemos a aceptar la realidad, empezaremos a crecer sin pagar precios, ¿verdad? Y eso hará el crecimiento más eficiente, porque, insisto, habrá menos gasto de energía, ¿no?, por el camino. Bien, por lo tanto, cuando no aceptamos la realidad es porque queremos acomodar la realidad a nuestras preferencias egoicas, sin comprender la función de la realidad, que, insisto, es conseguir el crecimiento más eficiente de las almas, ¿verdad? Recordemos una vez más, porque esto para mí fue un pensamiento, una idea, una visión, ¿no?, muy importante que me ayudó mucho en mi camino espiritual, que es ese famoso triángulo, ¿verdad?, que repito, ¿no?, donde aquí ponemos este vértice comprensión espiritual, aquí ponemos paz interior y aquí ponemos energía vital, ¿verdad? Entonces, si comprendemos espiritualmente la realidad, tendremos más paz interior, subirá nuestra energía, podremos comprender más, tendremos más paz, volverá a subir. Puede estar apuntando hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? No comprendemos, perdemos paz, baja la energía vital, comprendemos menos todavía. Entonces es muy importante que ese triángulo esté mirando para arriba en nuestras vidas, ¿no?, a través de nuestra comprensión espiritual, que es lo que nos lleva a aceptar la realidad, ¿verdad? Vamos a ver. Otra cosa importante, ¿verdad?, que a explicar con esto de la aceptación es que no podemos pensar esto, ¿no? Vamos a ver, yo cuando era un hombre joven y no había comprendido mucho de la espiritualidad, comprendo ahora, yo estaba dispuesto a aceptar la voluntad de Dios, claro que sí. Lo que pasa es que yo decía, lo que pasa es que no sé cuál es, porque como no me llama por teléfono para decírmelo, pues no sé qué aceptar. Y luego tenía este pensamiento dualista, ¿verdad?, de que el mal no podía ser nunca la voluntad de Dios, porque como Dios era amor, ¿verdad?, ¿cómo iba Dios a crear el mal? Y entonces el mal era creado por los hombres y eso yo no lo aceptaba y aceptaba la voluntad de Dios que no sabía cuál es. Resultado de ese pensamiento es que no había aceptación en mí, ¿verdad?, porque no aceptaba la realidad por esas dos razones, porque pensaba que no toda era creada por Dios de alguna manera, solo lo bueno, ¿verdad? Y lo segundo es que no me llamaba por teléfono para decirme cuál era, ¿no? Yo estaba esperando a ver cuál era la voluntad de Dios para aceptarla. Bueno, tenemos que comprender es que la voluntad de Dios la vemos todos los días en funcionamiento, porque como he dicho también en otras charlas, la solución entre la creación inteligente y la evolución, solo hay una solución, que es ir por encima de las dos, ¿verdad?, y llegar a la creación continuada o emergencia, ¿no? Es decir, tiene razón el Génesis, que Dios es el creador, pero donde no tiene razón el Génesis, en mi humilde opinión, es cuando dice que al sexto día descansó, ¿verdad? Porque Dios no ha descansado, Dios no se ha desentendido de la creación. De hecho, si la consciencia colapsa la función de onda del electrón continuamente para que pueda existir la realidad, pues significa que eso está en funcionamiento permanentemente o nada ocurriría, ¿no? Digamos, al menos en el mundo de la forma. Por lo tanto, creo que eso lo tenemos que entender, ¿verdad? Vamos a ver. El sufrimiento mental solo puede tener dos causas, ¿no?, que es o falta de comprensión espiritual o falta de aceptación, ¿verdad? Claro, sin comprensión espiritual no hay aceptación y sin aceptación no cesa el sufrimiento. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta de que cuando estamos sufriendo ante algo que no nos es agradable para el ego en la vida, ¿verdad?, tenemos que buscar la raíz en una de esas dos cosas, que no estamos comprendiendo espiritualmente, ¿verdad?, o que no estamos aceptando. Es verdad que la aceptación necesita un entrenamiento, ¿verdad?,
Porque claro, el proceso es este, ¿no? El proceso es, ya he comprendido profundamente que tengo que aceptar la realidad por todas estas razones, pero ahora vuelvo a casa y me ocurre esto y me pongo a sufrir otra vez, ¿verdad? Por lo tanto, toda sabiduría, ¿verdad? Me da igual en cualquier área que los seres humanos estemos intentando aprender, requiere de un entrenamiento, ¿no? Y si queremos aprender a tocar el piano, como no ejercitemos los dedos, o si queremos aprender a jugar al golf, como no demos bolas, por mucho que sepamos la teoría, ¿verdad?, no vamos a conseguir implementarlo en nuestra vida. Por lo tanto, en esto de la aceptación, a mí me gustaría sugeriros un ejercicio que es muy corto, pero que a mí me dio muy buenos resultados, ¿no? No todos somos iguales, quizá no a todo el mundo le dé el mismo resultado, pero a mí me dio resultado y por eso os lo recomiendo, ¿no? Yo todas las noches, antes de meterme en la cama, intentaba identificar qué me había quitado paz ese día. Un día era a lo mejor, pues que, no sé, que a mi hijo lo habían echado del colegio porque había hecho una gamberrada, o que había perdido dinero en una inversión, o que el médico me había dicho que estaba con una enfermedad, lo que sea, o que, yo qué sé, un amigo, un ser querido, la pareja, lo que sea, había tenido un día de nervios y me había insultado o confrontado o lo que sea. Entonces yo identificaba todo lo que me quitaba la paz durante ese día que había vivido, ¿no? O que se me había pinchado la rueda de un coche un día de lluvia cuando llegaba tarde a una reunión, ¿no? ¿Qué me ha quitado la paz? O el avión que lo han cancelado. O sea, ¿qué me ha quitado la paz? Y luego me hacía, después de identificar lo que me había quitado la paz ese día, me hacía una segunda pregunta, que es, ¿cómo tiene mi mente que ver esta misma situación que me ha quitado la paz de forma diferente, ¿verdad?, para que ya no me quite la paz? Entonces, después de hacer ese ejercicio durante 15 días, yo fui capaz de identificar que había cientos de cosas que me quitaban, pero que a diferencia de la medicina, ¿verdad?, donde si tienes una enfermedad te mandan un medicamento y si tienes una enfermedad distinta te mandan otro, yo me di cuenta de que con esto de la aceptación simplemente era aspirina para todo. O sea, daba igual lo que me hubiera quitado la paz, solo había una manera de pensar sobre esas distintas situaciones que me devolvían la paz, ¿verdad? Y es esta manera de pensar que os he dicho, os he comunicado en la primera parte de esta charla, ¿no? Mira, si se me ha pinchado la rueda es porque eso era necesario para mi crecimiento espiritual, lo comprenda yo o no lo comprenda yo, ¿verdad? Dios no comete errores, la sabiduría es eficiente y no crea eventos ni situaciones donde se malgaste el evento o la energía porque no tenga un valor pedagógico. Además, prueba de que yo necesitaba esa lección pedagógica es que cuando ocurrió me quitó la paz. ¿Ok? Entonces, todo lo que en vuestra vida, ¿verdad?, os quite la paz, os está indicando que eso lo necesitáis para vuestro crecimiento espiritual. ¿Ves? Entonces, esto es importante comprenderlo, ¿no? Bien. El sufrimiento mental, si os fijáis bien, es como la fiebre, ¿no? La fiebre nos dice que tenemos una infección en el cuerpo, ¿verdad? Y que los glóbulos blancos se disparan y tal, y sube la temperatura del cuerpo porque estamos luchando contra esa infección. Bueno, pues el sufrimiento es la infección de la mente, ¿verdad? El sufrimiento mental nos tiene que estar indicando que tenemos una enfermedad en la mente, que hay una falta de comprensión que nos lleva a esa situación, igual que la fiebre es una indicación de que tenemos, ¿verdad?, una enfermedad en el cuerpo, ¿no? Entonces, fijaros que si comprendemos esto, el sufrimiento solo tiene en el fondo dos funciones, que es evitar que se detenga nuestra evolución, ¿verdad?, de alguna manera, ¿no?, y otra, medir nuestro nivel de ignorancia, ¿verdad? Y por lo tanto, una vez que comprendemos eso, pues cuando sufrimos por algo, pues enseguida se nos enciende una bombilla y dice, ¿qué no estoy comprendiendo? ¿Qué no estoy aceptando? ¿En qué me estoy alejando de la voluntad de Dios? ¿Verdad? Porque la perfecta aceptación, como hemos dicho, libera totalmente del sufrimiento, ¿no? Por lo tanto, tenemos que comprender que nosotros no tenemos que enfrentarnos con la realidad, ¿verdad? Nosotros tenemos que enfrentar con nuestra propia mente y con nuestro ego y con nuestra ignorancia, no con la realidad. Fijaros que una vez más, porque claro, el Evangelio es fabuloso, una vez más esto está explícitamente enseñado en el Evangelio,
cuando Jesús nos dice que nosotros trabajemos en encontrar el reino interior y que todo lo demás se nos dará por añadidura, ¿ok? O por ley, ¿verdad? Entonces, para mí la añadidura es la ley. Me costó muchísimos años comprender esto y me acuerdo que era el terror de los sacerdotes porque yo siempre les decía, oye, sí, que yo esto de la añadidura lo comprendo, pero dime cómo funciona. Y todos me decían, no, pues es un misterio, no sé qué, hay que creerlo por fe. Y yo decía, coño, no puedo gestionar mi empresa con misterios. ¿Explico? Tengo que gestionar mis empresas o mi vida con cosas que yo comprenda, ¿no? Por lo tanto, tenemos que comprender cómo funciona la añadidura, ¿no? Pero claro, la enseñanza de Jesús no puede ser falsa, por lo tanto, hay que comprenderla mejor para poder usarla, ¿no? Pero es, en mi opinión, una relación, ¿verdad?, que podemos hacer entre las leyes y esta enseñanza evangélica, ¿verdad? Además, la aceptación nos va a liberar, ¿verdad?, de la malísima costumbre, la mala costumbre del reproche, ¿no? Porque cuando nosotros estamos aceptando la realidad no hay nada que reprochar, ¿ok? Y cuando reprochamos, ¿verdad?, lo que estamos haciendo es usar nuestro ego para decirle a otra persona que nosotros tenemos razón y ellos no, ¿ok? Entonces, el reproche no es servicio, el reproche nunca ayuda a acercarte al otro, no sé si me explico, ¿no? Y de alguna manera, pues, contagiarle, ¿no?, tu buena energía, ¿verdad? El reproche es más bien una lucha o imposición egoica donde nosotros queremos quedar por encima porque tenemos razón y el otro no, ¿verdad? Otra cosa que tenemos que ir haciendo poco a poco con este tema de la aceptación es que enseguida comprendemos que la aceptación, de alguna forma, es una pérdida de agenda propia, ¿verdad? Para sustituir nuestra agenda propia por la agenda de Dios, ¿no? Yo recuerdo una vez más, cuando era un empresario joven, ¿sabes?, agresivo y enfocado y tal, yo todos los 1 de enero, pues me hacía mi lista, ¿no?, de cosas que quería mejorar o conseguir ese año, ¿no?, las que fueran, ¿verdad? A ver si tengo una casa más grande o yo qué sé, ¿no?, o un coche mejor, o que mi empresa crezca, o a ver si recupero la salud si la he perdido. En fin, yo tenía una lista como de propósitos, ¿no?, para ese año, ¿no? Joder, qué angustia y qué estrés el intentar conseguirlas, ¿no? De alguna manera, ¿no? Mientras que ahora yo los días 1 de enero solo tengo un propósito, esta es la verdad, o sea, solo uno, ¿no? Que se cumpla la voluntad de Dios, ya está. Fíjate que en la oración que Jesucristo nos enseñó directamente, ¿verdad?, la que de alguna manera inventó Él y nos transmitió, el Padre Nuestro, ¿no?, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, ¿no? O sea, quizá porque fue la oración sugerida por Cristo, la tenemos que prestar especial atención, ¿no? Y el tema de la aceptación de la voluntad de Dios es un tema central de esa oración, como sabéis, ¿verdad? Bien, fijaros también que la aceptación nos libera de los miedos, ¿ok? Y que lo contrario al amor es el miedo, ¿ok? Y sabéis que hay 4 tipos de miedos centrales de los que se derivan todos los demás submiedos, ¿no? El ego es el especialista del miedo, ¿no? Y es el locus del miedo, ¿no? Fíjate que tenemos el miedo a la muerte, a la no existencia, ¿verdad? Miedo a perder algo o alguien que creemos que es necesario para nuestra felicidad, miedo a enfrentar personas o situaciones o miedo al abandono. Fijaros que Jesús en la cruz, cuando ya se le estaba consumiendo la energía y estaba a punto de fallecer, experimentó ese miedo al abandono, ¿ves? Señor, ¿por qué me has abandonado? Claro, eso en Jesús normal es imposible, ¿sabes? Porque él era uno con el Padre, ¿no? Pero cuando ya se nos baja la energía, ¿verdad?, de la manera que sea, bien porque estamos a punto de morir o bien porque estamos muy enfermos o absolutamente agotados, es cuando esos miedos veréis que vuelven a salir fácil, ¿no? Y por eso lo vemos incluso en Jesús, ¿no? Que es imposible que Jesús hubiera pronunciado esas palabras si no estuviera colgado en la cruz y no hubiera tenido un bajón de energía física porque era perfecto hombre, ¿no? Y por lo tanto todos los temas humanos en el cuerpo le afectaban, como es lógico, o no hubiera sido perfecto hombre, ¿no? Por lo tanto, mirar
pensar cómo la aceptación de la realidad nos va a liberar de todos los miedos, y si nos liberan de los miedos, florece el amor, ¿verdad? Porque el miedo es lo contrario al amor, no es el odio es lo contrario al cariño, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, ese refrán del amor al odio y un solo paso no es cierto. Es del cariño al odio hay un solo paso, del amor al odio no hay paso posible, ¿verdad? Entonces, fijaros cómo la aceptación nos liberará de los miedos, ¿verdad? Y por lo tanto, como nuestra necesidad de crecimiento crea nuestra realidad, ¿verdad? Por eso también el refrán espiritual de todo lo que se resiste persiste. Porque cuando no aceptamos algo, no aprendemos lo que nos viene a enseñar. Y por lo tanto se repite ese mismo evento o situación, aunque sean con matices diferentes, continuamente en nuestras vidas, hasta que conseguimos aprender lo que esa situación viene a enseñarnos espiritualmente, ¿no? Por lo tanto, una de las mejores maneras de facilitar, ¿verdad?, la aceptación es que empecemos poco a poco a preferir nuestro crecimiento espiritual a nuestros deseos egoicos o a nuestra comodidad. ¿Ok? El ego quiere comodidad, quiere seguridad, quiere control, lo hemos visto en la segunda sesión, ¿no? Quiere ser aceptado y querido y admirado por todo el mundo. Eso es lo que quiere el ego. Pero si queremos trascender el ego, tendremos que pasar por situaciones que amenacen la seguridad o el control de lo externo o la aceptación que los demás tienen de nosotros, ¿verdad? Porque tenemos que trascender el ego, y si no pasamos por esas situaciones, no lo acabaremos trascendiendo. Por eso tenemos que agradecer y preferir nuestro crecimiento espiritual, que es a lo que hemos venido, ¿verdad?, a nuestro éxito o comodidad o lo que sea en la vida, ¿no? Y ese cambio de preferencia nos va a ayudar mucho con el tema de la aceptación. ¿Bien? Antes de terminar, también decir 2 o 3 cosas que creo que son importantes con esto de la aceptación, ¿verdad? Primero, tampoco busquemos en la vida más dificultades de lo que la vida nos trae, porque eso otra vez más es el ego en control de nuestro crecimiento. Mira, como Dios no me manda suficientes dificultades, me las voy a crear yo mismo, ¿no? Y así aumento mi crecimiento espiritual. Vamos a ver, el abandono en la voluntad de Dios no nos aconseja hacer eso. Todo lo que nos tenga que ocurrir, ya Dios nos lo va a poner delante, ¿verdad? Por lo tanto, no os busquéis disgustos, sacrificios, problemas que no os esté poniendo la ley o la vida delante, porque eso sería masoquismo, no sería abandono en la voluntad de Dios, ¿no? Hemos venido a crecer disfrutando, y no os preocupéis de que todas las experiencias que tengamos que tener para crecer las tendremos o las habremos tenido, ¿no? O las tendremos en el futuro, pero no os las busquéis vosotros. Si Dios nos causa muchas dificultades, pues fantástico, a seguir disfrutando de la vida, a seguir aprendiendo de lo que venga, y a lo mejor es porque ya habéis aprendido suficiente y no tenéis que pasar por más cosas dramáticas para que ese aprendizaje ocurra, ¿no? Bien, fijaros, por último también, o por penúltimo, que la aceptación de la realidad es muy superior al psicoanálisis, ¿verdad? Cuando la gente tiene problemas en la vida, pues vamos a un psicólogo o hacemos psicoanálisis, ¿verdad? Y vamos a ver, el psicoanálisis es útil y nos ayuda, claro que sí, pero es largo y costoso, ¿verdad? Y volvemos al pasado y a los traumas para intentar limpiarlos, y en ese camino los reenergizamos de alguna manera, ¿no? Pero además el psicoanálisis no va dirigido a la trascendencia del ego, sino al perfeccionamiento del ego, a conseguir un ego que sea aceptable para el psicoterapeuta o para la cultura de la sociedad, ¿verdad? Es más lento y además se queda a nivel mental, ¿verdad? Toda la psicología clásica se queda a nivel mental, ¿no? Nosotros estamos sugiriendo la psicología espiritual, ¿no?, que incluye la comprensión espiritual en el tratamiento de los traumas, ¿verdad? Porque los traumas no son nada más que situaciones que nos han ocurrido que en su momento nuestro cuerpo emocional y sentimental no estaba preparado para asumir de alguna manera, y nos ha creado un trauma, ¿verdad? Pero claro, la mejor manera de limpiar ese trauma no son años de psicoanálisis, sino que es comprender por qué ocurrió.
O sea, cuando nosotros comprendemos por qué ha ocurrido cosas que nos han dejado traumados de alguna manera, pero que su motivo era la necesidad de crecimiento espiritual, lo sanamos con mucha rapidez. Podemos ver las cosas incluso más traumáticas de nuestro pasado como algo que podemos agradecer porque eran necesarias para nuestro crecimiento. Y una vez que usamos esa comprensión espiritual, se hace prácticamente ya inútil un psicoanálisis o otras terapias, digamos, psicológicas a nivel mental, ¿no? Porque tenemos mucha más fuerza desde la comprensión espiritual y desde el alma, ¿no? Para resolver problemas o traumas pasados que desde el análisis mental de ellos, ¿verdad? Y eso es algo que me gustaría también explicar, ¿no? Siempre que vemos un nuevo sentido, ¿no?, a las cosas que ocurren, es mucho más fácil limpiar los traumas, ¿no? Como decía antes del pasado, yo miro a mi pasado y digo, va, ¿cuántos errores he cometido? Con lo que sé ahora no hubiera hecho eso. Pues claro que no, pero es que si no hubiera hecho eso, a lo mejor no estaba ahora donde estoy. ¿Me explico? Entonces eso también hay que comprenderlo y por lo tanto tenemos que limpiar nuestro pasado y aceptar nuestro futuro antes de que ocurra, ¿verdad? Porque así, pase lo que pase, no nos quitará la paz. Por último, porque ya he consumido el tiempo, creo, antes de las preguntas, es comprender que la aceptación es un complemento de la sabiduría, ¿verdad? Es decir, la sabiduría nos lleva a comprender el orden del universo, ¿no? Pero la aceptación es lo que nos permite seguirlo, ¿ok? Entonces, si combinamos sabiduría con aceptación, bueno, vamos en cohete en nuestro trabajo espiritual, ¿no? Que es en definitiva lo que todos queremos, porque cuanto más retrasamos el crecimiento espiritual, más perpetuamos el sufrimiento, ¿no? Como hemos visto antes, que es el precio que pagamos por el crecimiento, ¿ok? Entonces, supongo que con este tema de la aceptación nos habrán quedado algunas cosas, ¿verdad? Digamos, en el tintero, pero bueno, creo que hemos podido ofrecer algunas ideas sobre la aceptación que espero que nos ayuden a todos, ¿no? Y con esto, pues, termino la exposición y me abro a las preguntas que haya sobre este tema. Muy bien, gracias, Gonzalo. Muchas gracias por tu exposición de hoy. Voy a ver, vamos a leer algunas preguntas que se han escrito aquí en el chat. Ario pregunta si no es el sufrimiento mental una realidad también. Sí, claro que lo es. Pero una realidad de las que nos queremos liberar, ¿no? Porque hay muchas maneras de definir la felicidad, supongo, ¿no? Pero una manera de definir la felicidad es sin duda la ausencia de sufrimiento, ¿no? Entonces, claro que el sufrimiento es una realidad, lo vemos todos los días. Además, lo hemos experimentado todos nosotros, los que tenemos ya una cierta edad, ¿verdad? Sí es una realidad. Lo que estamos intentando es ver cuál es la manera más eficiente o más rápida o más poderosa, ¿no?, para liberarnos de ese sufrimiento mental que a todos nos molesta, ¿no? No creo que nadie se levante por la mañana diciendo me dispongo a sufrir hoy, ¿no? Yo creo que la gente quiere ser feliz, que la gente quiere unirse a Dios, que la gente quiere crecer espiritualmente y sufrimos porque no sabemos gestionarnos o porque no comprendemos espiritualmente la realidad completamente o a veces no comprendemos por qué ocurre lo que ocurre y eso es lo que nos hace sufrir. Suelo decir, he dicho creo ya en este curso, en otra ocasión, que cuando era un chico, yo era un niño, pues claro que yo prefería, ¿no?, estar en las vacaciones de verano que estar en el colegio, ¿no? Pero una de las cosas que me aliviaba cuando iba al colegio era eso, saber, ¿verdad?, que eso me servía para algo, ¿no?, que tenía luego unos beneficios de futuro, ¿verdad?, y eso me aliviaba el sufrimiento de tener que dejar la playa para meterme en las aulas, ¿no? Entonces, comprender por qué nos va a servir lo que nos ocurre también nos va a ayudar al sufrimiento mental ante la vida ordinaria.
Gracias, Gonzalo. Vamos por otra pregunta. Aquí hay algunas preguntas similares, voy a intentar resumirlo. ¿Cómo podemos discernir entre la voluntad de Dios y lo que mi mente cree que se debe hacer? Bueno, vamos a ver, la voluntad de Dios es la realidad. Entonces, cuando tú observas la realidad, esa es la voluntad de Dios. Ahora en Miami, pues ayer hizo sol, hoy está nublado, hay una iguana en el jardín y yo estoy sentado en esta habitación dando esta conferencia y charlando con vosotros, y esa es la realidad, esa es la voluntad de Dios, ¿verdad? Podemos ver cuál es la voluntad de Dios observando la realidad, ¿ok? Esa es la manera de ver la voluntad de Dios. A veces podemos no comprender por qué la voluntad de Dios va en esta dirección o en la otra, pero eso ya es un problema nuestro, no es un problema de Dios, ¿vale? Nosotros podemos comprender mejor o peor cuál y por qué es la voluntad de Dios, pero observando la realidad sabemos que es la voluntad de Dios. Esa es la manera, en mi opinión, de saberlo, ¿no? Es lo que dije al principio de la charla, que es importante, porque claro, si yo no creo que toda la realidad es la voluntad de Dios, entonces solo acepto lo que a mí me parece aceptable, ¿no? Entonces es mi ego el que está en control de la situación. Yo acepto lo que yo quiero o lo que yo creo que tengo que aceptar, ¿verdad? La manera de trascender el ego es que yo acepto la voluntad de Dios, ¿verdad? Y sea cual sea la mía o sea cual sea mi pensamiento previo ante ello o lo que sea, ¿no? Y así es como se trasciende el ego, porque si no es el ego el que está en control de mi aceptación, y la aceptación es selectiva. Acepto esto, aquello quizá no. Es como el perdón. Tenemos un perdón selectivo, que es todavía veo que este me ha hecho una guarrada, ¿no? Pero yo decido no vengarme, y eso puedo decidir no vengarme o no retaliar en algunas ocasiones y en otras no, depende, ¿no? De que el perdón profundo, y lo veremos más en detalle en la próxima sesión de la autorresponsabilidad, es comprender que yo soy el causante de lo que me ocurre, no el que me lo hace, ¿verdad? El que me lo hace es un instrumento que Dios usa en su voluntad para causarme un asunto que me puede hacer crecer espiritualmente, ¿no? Y por lo tanto ya no me enfado con el instrumento, si acaso me enfado con Dios, ¿no? Pero claro, enfadarme con Dios es como si mi hijo de 9 años se enfada conmigo cuando amorosamente le castigo porque ha hecho una gamberrada, ¿no? Eso ya cuando el niño crece no ocurre, como hemos visto en el ejemplo anterior, ¿no? Por lo tanto, esa sería mi respuesta a la pregunta. ¿El sufrimiento mental, Gonzalo, va en Sí. contra de las leyes universales? Sí, vamos a ver, está permitido por la ley porque nos muestra nuestras limitaciones, pero la única manera de poder sufrir es de alguna manera que estemos yendo en contra de la ley, ¿no? Claro, si estamos siempre alineados con la ley del amor, el sufrimiento es imposible, ¿no? No imagino a Dios sufriendo, y creo que vosotros tampoco, ¿no? Por lo tanto, claro que de alguna manera el sufrimiento está permitido por la ley, pero el sufrimiento en el fondo es violar la ley de la armonía. ¿Okay? ¿Os acordáis de la segunda ley? De que explicamos el otro día, ¿no? Cuando estamos sufriendo estamos violando la ley de la armonía sin darnos cuenta, ¿no? Pero el violar la ley de la armonía está permitido por la ley de la evolución, porque claro, si no cometemos errores no aprendemos la ley. ¿Okay? Por lo tanto, sufrir sí es ir contra la ley, pero está permitido por las leyes que ocurra, si no, no ocurriría. Nada que no esté permitido por la ley ocurre en el universo o el universo se desorganizaría. Gracias, Gonzalo. Esther dice, muchas gracias, Gonzalo, por todo lo que nos cuentas. Y pregunta, para ti, perdona, ¿para ti no existe el demonio? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, sobre el demonio hay dos concepciones diferentes en el mundo de la espiritualidad, ¿vale? La concepción cristiana del demonio es que es un ángel caído, como todos sabemos, que se revela por soberbia ante Dios y que luego se dedica de alguna manera a entorpecer o obstaculizar, ¿verdad?, la unión de los seres humanos con Dios. Bueno, es una manera de verlo. Hay otra manera de verlo, que lo ven otras tradiciones espirituales, que es la siguiente. Dice, hombre, hay 3 arcángeles que se ocupan de
la gestión del universo a máximo nivel, ¿no? San Miguel, San Gabriel y Lucifer, ¿verdad? Y entonces, Lucifer significa el que trae la luz. O sea, por lo tanto, Lucifer es el maestro pedagogo, así como Miguel se ocupa de la creación y Gabriel de la... digamos, en el universo hay tres funciones centrales, ¿no? La creación, la administración de la creación y la pedagogía, ¿no? De los hijos de Dios. Entonces, Lucifer es visto como el que trae la luz y por eso se llama Lucifer y por lo tanto no es ningún ser malvado, sino que es el ser encargado de ponernos las dificultades en la vida, tal cual, para que nosotros podamos crecer. Bueno, sea cual sea las dos visiones que la gente tenga sobre el demonio, vamos a ponernos en la primera, en la cristiana, ¿no? El ángel soberbio, ¿qué tal? Ok, entonces esto que voy a decir ahora espero que se me entienda bien, ¿verdad? Porque no quiero que se malinterprete. Si se malinterpreta, me lo decís y seguimos contestando la pregunta, ¿no? Pero, incluso si el demonio es ese ángel malvado que se ha revelado, no sé cómo, porque ya los ángeles no tienen ego y no sé cómo se pueden revelar, pero a lo mejor algo se me escapa en mi mente y puede ser posible que un ángel se revele, ¿no? Imagínate que aceptamos esa concepción del demonio. La pregunta es entonces, ¿y cómo lo neutralizamos? ¿No? O sea, ¿cómo neutralizamos la acción del demonio en nuestras vidas? ¿Verdad? Entonces, yo diría que la mejor manera de hacerlo es volver a acudir a la ley del amor, ¿verdad? Que es la ley primordial del universo. Entonces yo hago dos preguntas. ¿Dios ha creado al demonio, sí o no? La respuesta a esa pregunta es sí. ¿Vale? Porque Dios ha creado todo, el demonio también. Segunda pregunta, ¿Dios ama todo lo creado? La respuesta es sí, porque Dios es amor y por lo tanto ama todo lo creado. Si Dios dejara de amar algo, no podríamos decir que Dios es amor. Tendríamos que decir que Dios es amor, excepto en el caso del demonio. ¿Ok? Bien. Por lo tanto, yo tengo que unirme a Dios y yo tengo que amar todo lo que Dios ame. ¿Ok? Por lo tanto, yo neutralizo al demonio cuando lo amo. Insisto, amar no significa aprobar, amar no significa vivir con alguien que no está a tu nivel o que tiene puridad de intención. El amor no es idiota, ¿verdad? Y hay que ser prudentes, ¿ok? Pero no tenerle miedo, porque todo ese miedo va en contra del amor. El demonio, no, como diría Santo Tomás Moro, el demonio no nos puede hacer nada que Dios no quiera. El demonio también está sujeto a la voluntad de Dios. Es un instrumento más. ¿Qué más me da que me haga algo un criminal humano o que me lo haga el demonio? ¿Qué más da? Es un instrumento, ¿verdad? En manos de Dios para que me ocurra algo que yo necesito que me ocurra para mi crecimiento. Por lo tanto, ante el demonio, sea cual sea vuestra concepción, si tenemos la concepción cristiana, lo que tenemos es que ser prudentes, pero no miedosos. Esa diferencia entre la prudencia y el miedo es muy pequeñita y muy sutil, ¿verdad? Entonces, hay que saber situarse en ella. Por ejemplo, ¿qué es amar al demonio? Oye, pues desearle lo mejor, ojalá un día se redima o cambie de actitud y se una a Dios, y si yo pudiera ayudarle a eso, pues lo haría encantado, ¿entiendes? Pero como no puedo, ni debo, ni estoy en condiciones de hacerlo, porque él es un ángel caído y yo soy todavía un ser humano, yo soy prudente con el demonio. Entonces, por favor, no hagamos la estupidez de las cosas que hace la gente, de las ouijas y el no sé qué, y en las espiritistas. No, eso es imprudente, ¿verdad? Entonces a lo mejor por no darle al César lo que es del César, pues Dios deja que el demonio nos haga algo, ¿no? Pero una vez que seamos prudentes, mi consejo es no tengamos miedo. Sacar la palabra demonio de vuestras mentes no es nada más que un instrumento en manos de Dios, como todos los demás, para crearnos algo que tenemos que vivir, si es que tiene que ocurrir. ¿Me explico? Por lo tanto, para mí el demonio es un tema que ni existe en mi mente, o sea, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Digo, en el caso de que sigamos la concepción cristiana de lo que es el demonio. En el caso que sigamos la otra concepción, pues entonces no hay problema ninguno, porque el demonio simplemente está haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Para que los demás crezcamos siguiendo las órdenes de Dios. Pero no os preocupéis que Dios controla al demonio. No es de otra manera. Y por lo tanto, pues, que el demonio haga lo que quiera. ¿Sabes qué decir? Que no podrá hacer nada que Dios no quiera. Gracias. O que no tenga previsto.
Porque ten en cuenta que siempre he dicho que la eternidad no es tiempo muy largo, sino que es fuera del tiempo. Por lo tanto, si no hay secuencia, no hay sorpresa. Y por lo tanto, os aseguro que no hay nada que el demonio pueda hacer que sorprenda a Dios, incluido su rebelión. Ya. Gracias, Gonzalo, por esta preciosa respuesta a esta pregunta tan compleja, ¿verdad? Tan complicada. Sí. Otra pregunta de Gaby. Dice, Gonzalo, ¿qué relación hay entre la oración de petición individual y la voluntad de Dios? ¿Qué relación? Vamos a ver. Toda voluntad individual, como hemos explicado, es por naturaleza egoica, ¿vale? Eso se llama voluntad individual, es egoica, ¿verdad? Nuestra voluntad deja de ser egoica cuando ya no la tenemos, en el buen sentido de la palabra, sino que lo que queremos es que pase lo que Dios quiera. Por lo tanto, yo creo que es un poco, quizá me equivoco, pero siempre os contesto sinceramente a las preguntas que me hacéis y no van a estar libres de error, pero vamos a ver. Pedir un Ferrari rojo no es una oración adecuada, porque eso lo tendremos por ley o no lo tendremos, depende de si es necesario o no necesario para nuestro crecimiento espiritual. A veces es necesario tener un Ferrari rojo de una puñetera vez para comprobar que eso no te da la felicidad y que a los 2 meses el cuero ya deja de oler nuevo y te has cansado del Ferrari y ya no coges el Ferrari para darte una vuelta sin más, lo coges como tienes que moverte, como cualquier otro coche, ¿no? Entonces, pedir un Ferrari rojo no es la oración, en mi opinión, adecuada, porque Dios ya sabe cuáles son nuestros deseos egoicos y solo nos va a dar lo que necesitemos para crecer, lo cual puede incluir un Ferrari rojo en algunos casos y en algunas situaciones y en otros no. Yo creo que la oración debe ser una oración de unión con Dios, ¿no? De petición de unión, de petición de sabiduría, ¿no? Pero no de petición de cosas o de resultados, ¿no? Por ejemplo, oye, si quiero curarme de esta enfermedad o que fulano se cure de esta enfermedad. Hombre, yo creo que la mejor oración es, por favor, ayuda a fulano a aceptar esta enfermedad. Luego ya, si se cura o no se cura, dependerá de muchas cosas, de la ley para él, ¿me entiendes? De lo que tengan que aprender y los demás alrededor, de si está en la ley o no está en la ley curarse. Pero yo creo que toda oración de aceptación, ¿no? De que nos ayude con la aceptación, de ponernos a su servicio, de querer unirnos con él, eso siempre es útil, pero la oración de pedir cosas o resultados concretos creo que es menos útil. Gonzalo, hay una pregunta de una... Ay, está el reloj. ¿Qué? Perdona, estos relojes de Apple, luego la Siri esta, la Alexa tal, se pone en funcionamiento ya sola, sin que toques nada. Hay una pregunta de una persona de México que pregunta cómo podrían conseguir allí tus libros. Pues lo mejor es por Amazon. En Amazon se consiguen. Si hay alguna dificultad en conseguirlo por Amazon, yo estaré encantado en mandarle el PDF electrónico. Mandar un libro físico a México o a otros sitios es un follón, porque se pierden en la aduana, no llegan nunca, he tenido experiencias, ¿no? Entonces creo que lo mejor es comprarlo por Amazon, que deben servirlo ¿verdad? Que deben servirlo en México también, claro. O si no es posible, por la razón que sea, conseguirlo por Amazon en México, que me extraña, porque creo que otras personas en México sí lo han conseguido, pues yo estaré encantado que me ponga un email y le mando el PDF, ¿no? Electrónico. Creo que es la mejor solución. Hay una pregunta de Rafael de Sevilla, que dice que él cree que todo esto de la aceptación lo entienden muy bien los místicos musulmanes. Sí, claro. Todos los místicos lo entienden muy bien o no son místicos. O sea, no, eso, mira, la paz interior y la aceptación es la puerta de entrada de la conciencia mística. Sin eso, no hay nada que hacer. Creo. Sin eso no hay nada que hacer.
Sí, porque te mantienes en el ego. Y, si y sin eso te mantienes en el ego. Y si te mantienes en el ego es lo que hace de interferencia, ¿no? Ese continuo conflicto emocional, mental, sentimental, baja la vibración, ¿no?, del ser humano, y entonces no nos deja, nos hace como de paraguas, ¿no?, de sombrilla, ¿no?, a la gracia, ¿no? Por lo tanto, creo que eso es necesario si uno aspira. Es verdad que este tema los místicos musulmanes, los sufíes en concreto, lo han tratado quizá con especial sabiduría, ¿no? Pero creo que leas a los místicos que leas de cualquier tradición, y yo me he pasado 4000 horas haciendo eso, este es un tema común de todos ellos, como explicamos al principio de la conferencia, ¿no? No vas a encontrar, en mi opinión, ningún místico que no intuya o comprenda que todo es la voluntad de Dios y que debe ser aceptada, ¿no? Y quizá eso lo vamos a ver bien con todos estos místicos cristianos en el libro El Santo Abandono, pues explicándolo, ¿no? Pero sí, creo que los musulmanes lo han entendido bien. Estoy de acuerdo con el que hace la pregunta. Muy bien, Gonzalo. Tal vez una última pregunta para terminar. Dice Juan, pareciera que la aceptación, el crecimiento espiritual es una cuestión de edad. ¿Cómo se logra acelerar? ¿Cómo los jóvenes pueden aprender a aceptar? Que ha dicho que el crecimiento espiritual es una cuestión de dar. De edad. De años, de años. Sí, sí. Pues mira, tiene parte de razón. El otro día yo estaba hablando de aceptación con una persona muy sabia que tiene un alto cargo, ¿no?, en una de las importantes religiones en el mundo, y hablando de la aceptación me decía que sí, que tenía mucha razón en todo lo que estaba diciendo, pero que había cosas en la vida que necesitaban canas. ¿Verdad? Y bueno, sí, creo que, vamos a ver, cualquier joven puede comprender, ¿verdad?, lo de la aceptación, igual que lo podemos comprender las personas ya no tan jóvenes. Pero claro, es que necesita un poquito de entrenamiento, ¿no? Y eso lleva su tiempo, ¿no? Y su madurez, ¿no? Pero, pues claro, cuando eres joven todavía eres muy volcánico, ¿no? Todo esto, el cuerpo emocional y sentimental y mental, pues está muy activo, ¿no? Y además los jóvenes, como veis en la televisión, siempre tienen todo claro, ¿no? Y saben más que nadie, y eso es parte de la ignorancia del crecimiento, ¿no? O sea que sí, creo que la aceptación puede ser comprendida por jóvenes y por personas mayores, digo comprendida. Pero, como dijimos antes, la aceptación tiene que ser entrenada también, ¿no?, para poder aplicarla en nuestra vida. Y eso lleva un tiempo, ¿no?, porque el ego se resiste a dejar de dar la lata. O sea, el ego, antes de morir o neutralizarse, da mucho la lata, ¿no? Y bueno, los jóvenes tienen que aprender todo eso. Pero vamos, es verdad que eso depende también del nivel de conciencia, ¿no? Claro, me acuerdo cuando conversaba con Teresa de Calcuta, como ella me decía que estas cosas ya desde niña las comprendía, ¿no? Porque claro, el alma puede encarnarse en el cuarto nivel ya de entrada, ¿no? Y por lo tanto, pues a partir de ahí no le tienes que explicar mucho a esa persona, por muy joven que sea, ¿no? Pero para los seres más normales hemos tenido que aprenderlo digamos, con el tiempo, con las canas y con la experiencia, claro. Las dos cosas son ciertas, en definitiva. Gracias, Gonzalo, por esta preciosa charla de nuevo. Voy a pasarle la palabra a Pablo por si quiere decir algo. Un segundo. Aquí va. Pablo, perfecto. Adelante. ¿Me oís? Sí. Sí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Gonzalo, por esta lección magistral. He tomado muchísimas notas. Estaba pensando que contigo pasa como con Santo Tomás, que si entras, ya no sales. Entonces, es un pensamiento sistemático que si acepta los puntos de partida, pues ya va todo hilvanado, ¿no? Va todo, o sea, es un sistema, en definitiva, ¿no? Pero bueno, sí, tenemos que seguir hablando y bueno, te agradezco de corazón, no sé, tantas cosas, ¿no? Muy jugosas, muy, no sé, siempre sorprendente, ¿no? O sea, encontrar una persona que tiene, que en fin, que lo tienes tan situado, no tan organizado, ¿no?
Gracias de corazón, porque bueno, es un estímulo, como decía al principio, y también gracias a los 134 que ahora estamos aquí conectados, porque seguro que nos da que pensar, que meditar y que vivir, en definitiva, ¿no? Un abrazo muy grande a todos. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves, Gonzalo.